Hola, ¿qué tal, oyentes? Muy buenos días, las 10 de la mañana, 31 minutos. Aquí estamos ya para presentar este programa que se llama En Contexto, que todos los días, a partir de este momento y hasta las 12 del día, me iba enredando en la hora, hasta las 12 del día tendremos toda la información de muchas cosas que en este momento están pasando a nivel nacional y muchas cosas que también están sucediendo en el mundo. El desarrollo de algunas de ellas que obviamente siguen llamando la atención, como la situación, por ejemplo, en México, una tragedia que hay en Brasil, de la que vamos a hablar más adelante. Hay muchas personas muertas por deslizamientos, así que el mundo también hoy tiene sus cosas para contarles a ustedes en desarrollo de este programa, que repito, a partir de este momento es toda una mañana informativa, si contamos que empezamos a las 5 de la mañana y vamos hasta el mediodía, con todos los periodistas, los entrevistados, los protagonistas de todas las noticias. Siempre lo hacemos así y nos gusta hacerlo así. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo a través de la señal nuestra de esta TV en cualquier lugar del territorio nacional, y mucha gente que a través de la radio de 92.3 FM nos permiten que subamos a su carro, lleguemos a su casa, hasta su lugar de trabajo, a través de esa frecuencia 92.3 FM de esta radio. Y mucha gente porque lo reportan a través de nuestra línea telefónica, que nos están viendo en el mundo, nos están siguiendo en el mundo a través de diarioextra.com. Diarioextra.com, ahí nos siguen en vivo y pues siguen con toda esta señal. Y el teléfono nuestro, que repito, ese sí es insistir en él, porque es nuestra vía con ustedes, es nuestra comunicación con ustedes, es la ventanita para tener contacto con ustedes, que es el 7003-1234, 7003-1234, para que nos escriban, nos cuente cómo están en esta mañana, cómo están preparando el almuerzo también a esta hora. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Buenos días, don Henry. El saludo para todos los que ya están con nosotros aquí en esta edición En Contexto, donde estamos ampliando las informaciones nuevas, lo que va surgiendo en el transcurso de la mañana. Así que muchísimas gracias y quédese con nosotros hasta las 12 mediodía. Y hay noticias que están ya en desarrollo también a nivel nacional de inmediato. Vamos con ellas. Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Muy buenos días. Bienvenidos a En Contexto. Los protagonistas. Estados independientes. Esto es un cambio relativo. Todos los hechos. Vamos a esperar porque todavía está en desarrollo. Todos los días. En Contexto. Para comprender la actualidad. De lunes a viernes desde las 10:30 de la mañana. En Contexto. Otro producto del Grupo Extra. Las 10 de la mañana, 34 minutos, estaba viendo por estos lados, Lorena, aquí en nuestros estudios, a los muchachos de los X-Nights, ¿Sí? que van a estar en el Estadio Nacional. Ya llegaron. Muchachitos todos. Sí, están jóvenes. Muy jóvenes. Mañana nosotros aquí, a través de nuestra edición de Buena Mañana y en Contexto, en este programa, vamos a entregar los nombres de las personas que son invitadas por el Grupo Extra para que vayan a ver ese show en el Estadio Nacional. Esa aventura, esta adrenalina pura que siempre se muestra. Pero me sorprendió mucho, son muchachitos los que pues conducen esas motos y hacen esas locuras en el aire. 10:34 minutos, atención, hay información de la Ruta 32 a esta hora. ¿Cuál es, Lorena? Sí, muy temprano, y fue parte de lo que les estuvimos informando durante la mañana allá en la Ruta 32, ya está abierta. Ese era el mensaje precisamente que nos estaban indicando, en el que decía, bueno, las rutas alternas, que era la Ruta 10, la Ruta 126, ese era el mensaje que nos compartían. Ahora, a eso de las, vamos a ver, creo que fue como a las 10 de la mañana, que ya sí, 9:50, casi 10 de la mañana fue cuando ya se anunció la apertura de la Ruta 32, pues se hizo la limpieza. Recordemos que lo que había sucedido era la caída de un árbol en kilómetro 31, caída de material en otros 2 kilómetros, estaban las condiciones un poquillo complicadas y bueno, tenía que hacerse todos los trabajos de limpieza. Byron, que estuvo allá, estaba lloviznando un poco temprano cuando estuvieron los compañeros, así que bueno, ya la Ruta 32 se habilita nuevamente. Es decir, que no fue el deslizamiento, el derrumbe no fue tan grande. No fue tan grave, ¿no? Que hubiera meritado más tiempo cerrado. Y es bueno que se... A ver,
que la reacción sea inmediata, y en esto pues sí, reconocer, porque obviamente el país no resiste 5 días con la vía cerrada, como pasó hace muy poquito, así que abran la vía ya, que hayan reabierto ya la vía, es una excelente noticia para la carretera, para la gente que utiliza esta vía hacia el Caribe. Lo cierto es que estamos esperando, obviamente, si hubo algún impacto en la zona de Turrialba. Esta mañana les decíamos a los oyentes que pues era un día para hacer para probar la prohibición que había decidido ya el alcalde y el Consejo Municipal, pero bueno, creo que al final no hubo mucha necesidad de estar pendientes porque la vía fue reabierta. Había incluso algunos conductores que tuvieron que esperar en el sitio para poder pues ya transitar rumbo hacia el Caribe, o la gente que estaba al otro lado, allá esperando el cruce hacia San José, que ya a esta hora pueden estar transitando. Eso sí, lo mismo de siempre, Lorena, cuidarse mucho, no acelerar. Ya abrieron, ya van en camino, ya por qué tiene que tener velocidad. Y de hecho es Más el mismo tranquilos. mensaje que entregan desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Abierto el paso por la ruta 32, conduzca con prudencia y tenga paciencia Sí. mientras la circulación se Sí. hace fluida, porque en efecto se fue acumulando un poco. Claro, es que ya abrieron, ya puede transitar, tranquilos, porque se chocan y usted tiene el problema y además le provoca problemas otra vez a la gente que tiene que transitar. Pero es la buena noticia a esta hora de la mañana, reabierta la ruta 32. Las 10 de la mañana, 37 minutos, había una manifestación en la Universidad de Costa Rica, Lorena. Vamos a estar pendientes de la información porque ahí ya está un periodista nuestro, Byron Agüero. Sí, nuestro compañero Byron Agüero, que ha estado conversando con los muchachos, está relacionado con tema de transporte para los estudiantes de la UCR y bueno, la solicitud que hacen. Recordemos que la Universidad de Costa Rica tiene el servicio, por ejemplo, bueno, yo sí sé que en Heredia hay un bus que sale de cierto punto hasta la UCR y viceversa, y así con otros lugares. Han estado entonces pidiendo los muchachos allá en la Universidad de Costa Rica que se facilite esta posibilidad. Entonces, dentro de unos minutos vamos a contactar con nuestro compañero Byron Agüero. Dice Josué Molina en el 70031234 que espera la entrada, que le guardemos la entrada. ¿La de X-Night? Sí. Bueno, nos tiene que mandar el nombre completo, No, el ya lo número había de enviado. cédula y que nos diga con quién va. Ya lo había enviado, Ya. creo, sí. Muy bien. Mañana, en Desde Bueno Mañana y también en Contexto. Sí, porque nos habían dicho que era una doble y ahora son No, más. son dos, son Así dos. que hay más posibilidades. Y me están confirmando desde el Cinema Gali, ¿Sí? Lorena, que nos envían unas invitaciones para nuestros oyentes para que vayan a ver la película sobre Ucrania y la guerra de La que Ucrania. es mañana a las 7 de la noche. Mañana en Cinema Gali. Y nos están entregando, bueno, para los oyentes, entradas que yo creo que podemos ya más adelante hablar de esto para que la gente pueda ir a ver una producción que es importante, conocer 4 años después de esa guerra. Las 10 de la mañana, 39 minutos, nuevo reporte. Tenemos sol a esta hora de la mañana en este sector de Tibás. Fue una mañana curiosa, ya vamos a escuchar el reporte que nos hace el Instituto Meteorológico, don Juan Diego Naranjo, rápidamente, porque dijimos temprano, Lorena, que amaneció haciendo demasiado frío, pero es que esta mañana sí era demasiado frío, y lloviendo en buena parte del territorio nacional. A esta hora Tibás está agradable, está haciendo viento, hay sol, eso sí, y lógicamente la expectativa de lo que suceda en horas de la tarde. Por favor, tengamos a Juan Diego Naranjo ya, desde el Instituto Meteorológico, de una vez. Veámoslo, escuchémoslo. Este miércoles continuamos con la influencia del empuje frío número 17 sobre el territorio nacional, pero eso sí, conforme vaya avanzando el día, la influencia va a ir disminuyendo paulatinamente, ya que se estará alejando de Centroamérica en el transcurso del miércoles. Mientras esto ocurre, durante las primeras horas del día va a estar ventoso en prácticamente todo el territorio nacional, pero principalmente en los sectores montañosos del país, en donde se esperan ráfagas de entre 60 a 90 kilómetros por hora y alcanzando incluso hasta 100 kilómetros por hora ocasionalmente en los pasos de montaña de la cordillera de Guanacaste. Como es característico con este tipo de eventos, las regiones de la zona norte y el Caribe se mantendrá con cielo mayormente nublado, y esto trae la posibilidad de lluvias cerca de la costa del Caribe durante la madrugada y primeras horas de la mañana, así como también lluvias débiles al pie de montaña para las regiones de la zona norte.
Por el contrario, en el Pacífico va a predominar las condiciones usuales de esta época del año, en donde la poca nubosidad estará presente durante todo el día. En lo que respecta a las temperaturas, principalmente las ciudades de Cartago, San José, así como los sectores montañosos del centro del país, van a ser los lugares donde se perciban temperaturas más frescas, sobre todo durante el día, ya que se espera que las temperaturas máximas no superen los 20 grados Celsius durante este miércoles y que más bien durante la madrugada las temperaturas mínimas estén por debajo de los 15 grados Celsius. Ahí está entonces, ese es el comportamiento de la temperatura y del clima de este día. No sin antes insistir en eso, es bueno tener a mano el abrigo, no sobra la sombrilla, uno no sabe en qué momento las lluvias las puedan sorprender. Ayer de hecho, por ejemplo, en horas de la tarde, comenzando la tarde, comenzó a llover en unos sectores y ya esta mañana amaneció lloviendo. Las 10 de la mañana, 42 minutos, vamos de inmediato entonces a la UCR Lorena porque ya está Byron con nosotros. Hola Byron, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, don Henry, Lorena, y a todos los que nos escuchan a través de la señal de los 92.3 FM. Nos ubicamos en la Universidad de Costa Rica, específicamente en el sector de los girasoles. ¿Por qué? Porque aquí hay una manifestación bastante pacífica de estudiantes que desde marzo no tienen un autobús que los lleve desde Cartago hasta la Universidad de Costa Rica, un bus de la Lumaca. Y yo los dejo con las imágenes de los carteles donde ustedes pueden ver qué es lo que ellos quejan, qué es la molestia a ellos, que desde marzo del año pasado, desde 2025, hace casi un año, no tienen autobús, un servicio de Lumaca que era un servicio que les daba Lumaca y que ellos me comentan a mí que era un poco más barato, que ellos pagaban por el servicio, pero sobre todo era más seguro porque el bus los recogía en la misma institución. Ahora tienen que caminar de noche, que es horas que ellos salen, y entonces esto por supuesto les genera peligro y además que no están seguros porque no tienen un transporte fijo. Algunos tienen que usar el tren, otros tienen que usar un bus lleno que antes era exclusivo para estudiantes. Parte de todo esto que ellos aquejan es un transporte digno de Cartago. Entonces están acá manifestándose y quiero hablar con una de las estudiantes, una de las representantes de este movimiento, porque ellos quieren estas unidades que sean mejor, y voy a hablar con Diana Quiroz. Diana Quiroz es estudiante y nos va a comentar un poco sobre cuál es la molestia que tienen. Diana, buenos días. ¿Usted me puede comentar cuál es esa molestia que a usted le genera el tema del bus, de ese transporte hacia Cartago que ya no tienen y que antes les ofrecía Lumaca? Buenos días, sí. Ahorita la situación es que nosotros estábamos hablando con unas representaciones acá en la U y hoy nos dimos cuenta que supuestamente la Federación de Estudiantes pasada había enviado a una persona representante a preguntarnos a nosotros de Cartago si queríamos continuar con Lumaca o no. Hoy nos dimos cuenta que eso era algo que supuestamente había pasado, pero ninguna de las personas acá nos llegó esa pregunta, no nos consultaron nada. Entonces, bueno, se tomaron decisiones sin nosotros. Supuestamente era un semestre que nos íbamos a quedar sin autobús. Y bueno, aquí seguimos esperando un año después. Entonces... Diana, cuénteme cómo era el transporte. Es decir, ustedes pagaban menos servicio, era un transporte exclusivo, los recogía aquí en la universidad. ¿Qué servicios ustedes dejaron de recibir desde marzo del 2025? Sí, nosotros el autobús salía de acá, de enfrente del girasol, y cobraba un poco menos de lo que cobraba el bus de Lumaca normal, y era solo para estudiantes acá. Así ya desde marzo ya no tenemos eso. Diana, muchas gracias. Don Henry, Lorena, yo les sigo comentando porque hay más relatos, por supuesto, y quiero hablar con Daniel Solano, que también es estudiante, y él me va a comentar cómo este servicio le afecta. Me coloco aquí al lado de Daniel y el rótulo que es esta parte de toda esta queja que ellos tienen. Daniel es un estudiante y él me va a comentar cómo le afecta a usted, Daniel. Buenos días, esta situación. Bueno, primero, buenos días. Me llamo Daniel y soy estudiante de Provin. Provin es un programa de discapacidad con gente que es discapacidad conectiva y que hay mucha gente, que hay muchos muchachos como yo que no tienen transporte como transportarse a la U y a sus hogares. ¿Y esto cómo le hace sentir esta situación a usted? Bueno, normalmente mal porque como no hay transporte no puedo transportarme a la U. Daniel, muchas gracias. Don Henry, Lorena, y yo les sigo relatando y les describo los rótulos porque aquí una estudiante me comentaba sobre ese tema de que supuestamente ellos estarán conscientes de que no iban a recibir el transporte de Lumaca, pero de un pronto a otro simplemente los quitaron sin que ellos fueran conscientes. Entonces vamos a hablar con Sofía Rodríguez, que me va a comentar un poco, y me coloco de este lado, Sofía, para que me cuente cuál es la situación y cuál es el sentimiento generalizado de ustedes como estudiantes. Como estudiantes de Cartago en realidad ha sido bastante frustrante, ya que la respuesta ha sido la misma desde el año pasado. Muy frustrante, ya que muchas personas, como se mencionó, no han podido llegar a estudiar, tienen que optar por medios más inseguros, mucho más frustrantes. Incluso yo, por ejemplo, salgo a las 9 de la noche y ya he tenido incluso momentos de mucha inseguridad al salir de la universidad para agarrar bus, por lo que consideramos que esto no puede ser posible y tiene que arreglarse ya.
Listo, muchas gracias, Sofía. Yo les cuento a todos los que están sintonizando a través de los 92.3 FM y la señal de Extra TV que obviamente hablamos con la institución, ¿verdad? Hablamos con la Universidad de Costa Rica, el representante Pedro Navarro, y ellos enviaron un comunicado de prensa donde hablan de 4 ejes fundamentales, y yo se los leo aquí en el comunicado, donde hablaron que la suspensión del servicio fue una decisión responsable y consensuada. Además dicen que la universidad ha desplegado múltiples acciones para restablecer la ruta. Existen factores regulatorios que han limitado el avance, que es parte de lo que hablaba Pedro Navarro en entrevista que ahorita en cuestión de minutos vamos a pasar con ustedes, y además que las decisiones han contado con la participación estudiantil. Parte de este comunicado que ellos envían, que dicen que están en conversaciones con las empresas y demás para ver cuál va a ser la solución que se le da a estos estudiantes. Así que podemos escuchar a Pedro Navarro, que es parte de la institución y que es jefe, representante vocero de esta situación, para ver qué es lo que pasa a continuación en este segundo semestre aproximadamente, cuando van a tener, se espera, un nuevo servicio de autobús. Bueno, la situación con los permisos realmente de transporte es un poquillo compleja en la actualidad. Específicamente con el tema de Cartago, desde el 2025 se le venció el permiso a Lumaca. Ellos no quisieron renovarlo, al menos con las condiciones que nosotros pretendíamos, que manteníamos desde años atrás. Y en la comisión, en el instituto, la Comisión Institucional de Transporte Universitario, donde hay representación estudiantil, se tomó la decisión, luego de que se sensibilizara la situación con los estudiantes en el seno de los órganos de ellos, de arriesgarnos a buscar más ofertas y no continuar con Lumaca. Desde el 2025, después de abril, que ya Lumaca no siguió trabajando con la universidad, empezamos a buscar empresas y hemos tenido problemas con eso. La primera empresa que se eligió de las que habían, las unidades, después de que hacemos las inspecciones técnicas y mecánicas, técnicas desde el punto de vista con nuestros oficiales de tránsito y mecánicas con los técnicos del taller de la sección de transportes, no tenían las condiciones. Además, no iban a ser aceptadas por el CTP. Les dimos un mes a esa empresa para que rectificaran algunos errores y nos trajeron otras unidades diferentes a las que hemos revisado. Entonces eso nos encendió las luces y la comisión decidió, también siempre con la representación estudiantil, escoger otra opción, inclinarnos por otra opción. Es ahí donde aparece otra empresa, que no voy a mencionar nombres, otra empresa muy interesada. Fuimos a hacer la inspección de las unidades cumplían, todo iba bien, ya estábamos en la firma del convenio cuando ellos desaparecen. No responden llamadas, no responden correos electrónicos. Fuimos al domicilio de ellos, al hangar de ellos, y tampoco aparecieron. De ahí eso fue a final del año pasado y al inicio de y no aparecieron. Entonces eso nos obliga a buscar más opciones. Parte de lo que escuchábamos de Pedro Navarro, representante de la Universidad de Costa Rica en este caso, y vamos a dejarlos nuevamente con las imágenes para que ustedes vean los carteles, y mientras nosotros nos seguimos por acá, es esa queja, es que desde marzo del 2025 ellos no cuentan con un servicio desde Cartago, lo que los expone inclusive en su seguridad porque salen de noche, y parte de la queja que hacen los estudiantes que por supuesto quieren un transporte digno. Nosotros seguimos por acá, don Henry, Lorena, ustedes continúan con más información, y sobre este caso en específico recuerde que usted puede verlo a través de nuestros diferentes medios, Extra TV, Extra Radio y por supuesto diarioextra.com, para que esté enterado de toda la situación, cómo evoluciona y por supuesto el paso de los meses para una próxima decisión para estos estudiantes. Claro que sí. Pues bueno, Byron, muchas gracias, y gracias, eso sí, por los testimonios que finalmente son los que tienen el valor, no solo de los muchachos, sino también de las mismas autoridades, y esperamos respuesta también desde la empresa. Byron Agüero desde la UCR. Las 10 de la mañana, 50 minutos, 10:50, ya les decía al comienzo de nuestra edición de noticias de una tragedia que hay en Brasil. Ya más adelante comienzan a llegar ya las imágenes de lo que pasó en ese país. Se están hablando de una cantidad importante de personas muertas producto de un deslizamiento que se ha presentado en ese país. Ya tendremos la información. 10:50 minutos. Sí, aquí con nuestros compañeros rápidamente vamos a consultarles sobre dos temas importantes en tema de educación y en tema de economía. Nuestros compañeros, parte de lo que están trabajando acá, Andrés Vargas, relacionado con estudiantes. Hola compañeros, buenos días, un gusto saludarlos y a todos los que nos sintonizan desde la 92.3. Sí, efectivamente, un tema que le hemos venido dando mucho seguimiento y es el tema del nuevo reglamento de evaluación de los aprendizajes y conducta,
que ya fue aprobado por el Consejo Superior de Educación, sin embargo, este no ha sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Recordemos que según la Constitución Política, en su artículo 129, establece que ninguna norma surte efecto a no ser de que sea publicado en este diario oficial. Pero ya se ha venido hablando de varios principales cambios que son divididos en 3 partes, en temas de aprendizajes, macroevaluación y conducta. Uno de los más llamativos, y este incluso fue dado a conocer semanas atrás, incluso meses atrás por Grupo Extra, que es el tema del sistema de arrastre, ¿verdad? Ya esto se venía implementando desde 2009 y ya los estudiantes no podrán arrastrar ni repetir las materias. Hay un artículo transitorio del reglamento que establece que si un estudiante ya está bajo esta normativa, podrá seguirlo utilizando para no afectar el proceso que ya llevaba. Otro de los principales cambios ya en temas de macroevaluación es que nuevamente cambian las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Primero se llamaban bachillerato, que fue lo que la mayoría hicieron, luego pasaron a llamarse pruebas Faro, luego cambiaron a pruebas estandarizadas en 2023, son implementadas desde 2023 y en 2026 nuevamente tienen cambios en temas de que ya no son sumativas, ahora son pruebas individualizadas. Se agrega una prueba de texto escrito, ¿verdad? Que según lo que ha señalado el ministro en varias ocasiones es que necesitaban, ¿verdad?, volver a este tema de la lectoescritura, que fue uno de los temas y uno de los rezagos históricos que señalaba el Estado de la Educación. Cuando esto ya empiece, o sea, todo esto debería empezar a aplicar para este año, entonces. Todo esto debería empezar a aplicar para este año, pero como mencioné, aún no está publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Pero debería ser pronto. Debería ser pronto, exacto. Cuando se le hacía la consulta al ministro, él mencionaba que esperaría que ya en las próximas semanas esté publicado, pero ya fue aprobado por el Consejo Superior de Educación, que es un órgano muy importante y que tiene su prioridad jerárquica por encima del Ministerio de Educación Pública. Bueno, entonces poco a poco me imagino igualmente se los van dando a conocer a los profesores, a los mismos estudiantes. Sí, incluso el día que se inauguraba el curso lectivo, que ya fue hace 2 días, donde más de 1.088.000 estudiantes volvieron a las aulas, ellos mencionaban que incluso parte de las primeras impresiones que tuvieron con los estudiantes era precisamente eso, que ya estaban dándoles a conocer sobre el nuevo reglamento, las pautas que deben de seguir de ahora en adelante, las normativas y las disposiciones que deben de seguir, porque este es otro tema y es el tercer punto, la nota de conducta, ¿verdad? Todos inician con una nota de 0 a 100, sin embargo, si los estudiantes cometen algunas faltas, no siguen algunas normativas o las nuevas disposiciones, podrían incurrir en una rebaja de puntos que va desde los 5 hasta los 50, que sería la nota máxima. ¿Qué implica esto? Pues que pierde el año. Bueno, ¿a usted no le hicieron eso de contabilizarle los puntos en la conducta? No, siempre fui un estudiante muy... No, pero bueno, no, yo me imagino que siempre además se sacaba tiene cara. Sí, pero me refiero, o sea, sí estaba aplicando también eso de que se mandaban boletas. Sí, claro, y aplicaban la nota de conducta. Lo que pasa es que antes... ¿Cuál es la diferencia? De que ahora ellos si no aplican, o sea, si se les rebajan los 50 puntos, por ejemplo, deben realizar un trabajo socioeducativo. Además de eso, o sea, son separados del centro educativo por 30 días y si no, pues implica repetir el año. Caramba. Lorena preguntando, no le estaba preguntando por la buena conducta, si usted tiene cara de haber sido un estudiante. Un 99 si acaso porque le encontraron una basurilla ahí tirada. Sí, eres muy bien portado. Tiene cara de buen estudiante, entonces, ni modo. Gracias. Gracias, Andrés. Las 10 de la mañana, 54 minutos, y también está con nosotros David Loaiza, periodista del Grupo Extra esta mañana, por 2 razones. Hay una que es de mucho peso, buenísima, porque nos gusta compartirla siempre, Lorena. Cada vez que alguien nos habla o una empresa anuncia que abre nuevas sedes en el país y que va a abrir posibilidades de trabajo, eso nos entusiasma. Lo hemos dicho desde la mañana siempre. Cada vez que haya una información sobre trabajo, bienvenida. Pues David, dije que eran 2 noticias, esta es la primera. Tiene que ver con una empresa que amplía su operación en el país y va a generar esta cifra, 300 posibilidades más de trabajo. Wow. 300. ¿Cómo está, David? Muy bien usted, y don Henry y Lorena, y a todos los que nos están escuchando, ¿verdad?, por el radio del Grupo Extra. Y sí, en este caso la empresa Resonetics, que se especializa más que todo en soluciones de ingeniería y de manufactura para lo que es dispositivos médicos. Ellos ya tienen bastante tiempo de operar aquí en Costa Rica y estarían haciendo una expansión de sus operaciones y la construcción de una tercera planta para, ¿verdad?, hacer frente a esa mayor demanda que tienen aquí en nuestro país. Es una inversión de $15 millones para esta construcción
Eso está en el Coyol, en la zona franca del Coyol, en la zona franca del Coyol, en Alajuela, y como usted lo dijo, son 300 empleos nuevos que se generarían a partir de que ya la planta como tal está en operaciones. Eso debería ser, entonces obviamente, digamos, está todo el impacto como tal que tiene la construcción, ¿verdad? A nivel también de empleo de ingenieros, de mano de obra que tiene que realizar la edificación. No todo, es que la generación de empleo es directa, abierta, claro. Es en varias áreas. Incluso hasta el señor que va a ir a poner una pared, o sea, porque ampliar operación significa nueva estructura, infraestructura, y eso ya es empleo. Luego el empleo ya más específico, ingenieros, etcétera. De que propiamente ellos, ya cuando estén operando, ya obviamente van a ampliar esa cantidad de colaboradores. Ahí los representantes, ¿verdad?, de esta empresa en Costa Rica, ellos dicen que ahorita ya cuentan con 500 empleos o 500 personas empleadas en el país, y con esto se estaría expandiendo unos 300 más. Pues qué bien, qué bien. Y qué bien el sector de manufactura. Ya casi está llegando a la mitad de las exportaciones del país, representa casi la mitad de las exportaciones de Costa Rica. Ahorita está en el 48% de exportaciones de bienes, y eso fue un total más o menos de casi 11.000 millones de dólares en lo que fue el 2025. Excelente. O sea, ¿cómo se dice? Qué ruta tan bien trazada. Atraer este sector de exportación, de generación de empleos. Ahí se están viendo resultados. Es parte de la transformación productiva, ¿verdad?, que ha tenido Costa Rica. Que no depender solo de productos. Pasando del tridente agrícola a café, banano, piña, y que ya ahora se ve también productos más especializados, dispositivos médicos, válvulas, catéteres, agujas, prótesis, una transformación productiva, ¿verdad?, que ya lleva más de 30 años en proceso. Sí, pero eso nos obliga también a estar pensando en especializar más a la gente. Sin duda, que sí. Ya esa posibilidad es que no estudio, no. Busque cómo hacerlo. El INA, la responsabilidad que tiene en todo este proceso también es muy grande. Bueno, esa es la primera noticia, que es muy buena. La otra no es tan buena para dos sectores, digamos, los empleados públicos, y para doña Laura Fernández, la nueva presidenta. Creo que estas cifras no son muy amables, porque mucho del trabajo que se está pensando en desarrollo de obra, por ejemplo la ampliación de la vía San Ramón, etcétera, son obras que van a tener que esperar, si se tiene en cuenta que tiene que haber una restricción, que tiene que ajustarse un poco la faja por el tema económico. ¿Por qué razón, David? Ayer, ¿verdad?, nos daban las cifras fiscales a nivel del Ministerio de Hacienda, y casi siempre el dato más relevante o más importante es, y más que todo cuando llega a diciembre, ¿verdad? Porque lo conversaba con un ex viceministro de Hacienda, don Fernando Rodríguez, y él me decía, digamos, Hacienda lo publica mes a mes, pero realmente al final el dato que importa es cómo cierra el año, porque de ahí se define la posibilidad de crecimiento del presupuesto del año que viene. Entonces ahorita este 2025 aplica para el presupuesto 2027. Y la cifra como tal es que la relación entre la deuda costarricense y la producción nacional, el Producto Interno Bruto, superó el 60%, específicamente un 60.4%, termina subiendo un 1,5 puntos porcentuales, ya que en el 2024 estaba en 58,9. Entonces supera este trecho del 60% y se activa un escenario más restrictivo de la regla fiscal, que es, como usted mencionaba, se congelan los salarios de empleados públicos, se congelan las pensiones. Dentro de eso limita esa capacidad de crecimiento del presupuesto como un todo, ¿verdad? Y gasto. Y también se empieza a limitar lo que es el gasto de capital. Claro. El gasto de capital es lo que viene a ser toda la parte de infraestructura nueva, carreteras, edificios, compra de equipo. Y eso para el 2027, digamos que tal vez se empiecen las obras, digamos, se empiece un tema como el tren eléctrico, se pueda empezar la renovación de Puerto Caldera, se pueda empezar en la carretera de San José San Ramón, pero en algún momento 2027, 2028 tal vez no se avance tan rápido como se esperaría. Es decir, el segundo año de gobierno de la presidenta va a ser de restricción en el gasto, no va a haber mucha inversión. Correcto, ya sería el segundo año, porque el presupuesto 2026 ya se realizó sobre un escenario diferente. Y se vuelven a congelar. Por ahí es donde el presidente la semana pasada anunciaba ese aumento salarial, porque ya la regla fiscal lo permitía, y ahora volvemos
al escenario en donde se vuelven a frenar estos... Es decir, volver a congelar los salarios de los empleados públicos. Correctamente. Ese es como usted lo dijo, el más restrictivo de todo en la regla fiscal. Ese es el escenario de por encima del 60%, ¿verdad? Es el que más restricciones impone. Y por ahí, digamos, ¿verdad?, que hay otro dato relevante, y es el superávit del gobierno, ¿verdad? La parte del superávit es los ingresos totales que tiene el país contra todos los gastos del gobierno, quitando los intereses. Y cuando quitamos los intereses, Costa Rica tiene un superávit cercano a los 488.000 millones. Y dentro de esto, lo que llama la atención es que del 2022 al 2025 ha ido bajando en el porcentaje del PIB, ¿verdad? Estuvo en un 2%, un 1%, ahora está en un 0,9%. Y por ahí, más allá del aspecto técnico, ¿verdad?, al final es la plata que le sobra al gobierno en sus gastos normales, ¿verdad?, quitando las deudas, por así decirlo. Y en ese apartado como tal, justamente ese sobrante es lo que el gobierno tiene para pagar los intereses de la deuda. Y entonces va a ir bajando poco a poco los intereses a mayor rapidez, y si eso también se va disminuyendo o no crece a un mayor ritmo, es donde se complica el escenario de la deuda, justamente, que es lo que estábamos explicando temprano. Bueno, suenan las cifras un poco técnicas, ¿verdad?, complejas para el común de la gente. Quienes no somos economistas, pues uno dice, caramba, si eso es un galimatías de aquí a la luna. Pero en concreto es que, en efecto, entrando en este periodo así como estamos hablando entonces de un segundo año del gobierno de la presidenta, en la que vamos a ver esos dos escenarios. Uno es restricción en inversión en obra principalmente. Usted puso dos ejemplos que son claves: el tren eléctrico y la ampliación de la vía San Ramón, que serían los afectados directamente ahora. Y también Puerto Caldera. Y lo otro, el salario, que la gente, obviamente, el empleado público está esperando a ver si le aumentan o no el próximo, bueno, ya en el 2000, ya en segundo semestre, el segundo año. Este año ya estaba. Para este año ya estaba presupuestado, digamos, ya estaba como tal. Incluso que en la Asamblea también presentaron un proyecto de ley justamente para que ese tema de los salarios estuviera fuera de la regla fiscal, porque ya venían 4 años más o menos donde venían con esa limitación presupuestaria los empleados. No, aguantaron todo este periodo con el salario congelado producto de la regla fiscal. Muy bien, David, gracias. Es David Loaiza del Grupo Extra esta mañana. ¿Cumplimos compromisos? Vamos a una pausa, ya casi volvemos con más de En Contexto, porque tenemos entrevistas para hoy y, por supuesto, que más información que compartir con ustedes. Que estuvieron realizando casi que martes a martes durante muchos meses, con diferentes llamados, personas que estuvieron compareciendo ante la Comisión Investigadora de la Caja de Seguro Social. Se presentó un informe final ya de mayoría y de minoría. Vamos a conversar con la diputada, quien es la presidenta de esta comisión, la diputada liberacionista Andrea Álvarez, a quien le damos la bienvenida en esta mañana. ¿Cómo está? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, doña Lorena, a usted y don Henry, y a todas las personas que sintonizan. Bueno, ¿cuál es el primer balance que hace en cuanto al llamado de las personas? ¿Se pudo cumplir bien con todos los que ustedes tenían estipulado en la comisión? ¿Eran los necesarios? El balance final. Sí, bueno, en cuanto al proceso de la comisión, si bien es cierto, hubo algunas interrupciones por el tema de jornadas y el plenario funcionando todas las horas que estábamos aquí, sí se pudo abarcar todos los temas que estaban en la moción inicial. Entonces tuvimos un segmento que abordaba las listas de espera, otro segmento que tuvo que ver con el hospital de Cartago, otro segmento que tuvo que ver con caso Barrenador, otro que tuvo que ver con el tema de la deuda de la caja, de la deuda del Estado con la caja, otro que tuvo que ver con los estudios actuariales y luego la aseveración de la Casa Presidencial de que la caja estaba quebrada. Y al final, las últimas sesiones muy enfocado en el tema del ERP, que eso sucedió, se puso a andar el sistema cuando ya la comisión estaba en funciones. Entonces, todos esos temas que la moción inicial mencionaba, porque siempre fuimos muy enfáticos de que la comisión era más que el caso Barrenador, se pudieron atender. Con respecto a lo que pasó el día de ayer, que ya fue la última sesión y se votaron, bueno, al final se votó solo un único informe, pero había presentado 2 informes. Desde mi perspectiva, doña Lorena, yo sí quedo con un poco de tristeza en cuanto a que
el informe que resultó con mayoría de votos, legítimamente, pero aún así yo puedo sentir tristeza por eso, es que prácticamente exonera por completo a Marta Esquivel sobre temas del caso Barbenador, cosa con lo cual yo no puedo estar de acuerdo. Entonces, por ahí de la comisión, doña Andrea, prácticamente lo que dio que se formara esta comisión y se empezara toda la investigación. Sí, fue en la coyuntura del caso Barbenador se abre la oportunidad de abrir la comisión, pero como les decía, desde el inicio, y esto es por parte de todos los miembros, sí había un énfasis en que no podía ser solo Barbenador, porque la caja no es solo Barbenador, y que había que aprovechar esta oportunidad para abordar otros temas. Yo ayer lo que explicaba cuando exponía, cuando hacía referencia al informe de mayoría, pero sobre todo en esos 15 minutos hice referencia al informe que nosotros habíamos trabajado, yo explicaba que como la caja es autónoma, cosa con lo cual yo apoyo, desde la perspectiva de nuestro trabajo como legisladores, sí nos pone en un espacio, digamos, interesante, en el sentido de que cuando estamos legislando en salud, usualmente las respuestas que recibimos es que la caja alega autonomía cuando estamos legislando en salud. Entonces la legislación termina yéndose escrita con lenguaje facultativo para lo que tiene que ver con la caja. Entonces, a mi juicio, es una legislación que empieza débil desde el inicio por esa autonomía. Entonces, que en este contexto, comisiones como esta, que yo entiendo que la ciudadanía a veces tiene posiciones escépticas sobre este tipo de comisiones, pero entonces yo explicaba que son comisiones necesarias porque es la forma que como asamblea tenemos dientes para poder, digamos, contribuir a temas de salud pública, y esos dientes es, bueno, dado que tienen autonomía, entonces, bueno, tienen que cumplir con el rol de rendición de cuentas. Para mí esta comisión era muy importante en lo personal por mi trabajo del despacho, porque meses anteriores a que se creara la comisión habíamos estado con mesas de trabajo de diversos actores, pero también reuniones internas bilaterales con otros actores desde el despacho, viendo a ver cómo contribuir al tema de listas de espera. Claro. Pero no es tema de ley, era con lo que nos encontrábamos constantemente. Entonces yo decía, pero pucha, no quiero como que mi contribución a este tema sea que cada cierto número de semanas me levanto en plenario y simplemente digo, no baja las listas de espera y ya, ¿verdad? Sino que cómo poder contribuir, y este tipo de comisiones es la forma que tenemos las diputaciones de hacerlo. Claro, pero diputada, no sé, a ver, si había dos temas de fondo que tenían demasiado peso, caso Barbenador y listas de espera, ¿no terminaron enredándose? Es decir, qué bonito hubiera sido si el tema hubiera, bueno, dice uno ya cerrando la comisión, terminando el trabajo, que se hubieran concentrado o bien en buscarle responsabilidades a Marta Esquivel por lo que pasó, o bien cómo enfrentar las listas de espera, o bien la deuda del Estado con la caja. Pero enredar los temas, ¿no complicó mucho el trabajo de la comisión? A ver, pues sí fue un trabajo mucho más pesado, como bien usted señala, pero yo sí, a ver, no sé si es que discrepo con usted, pero sí defendería que al tener esta comisión del tema caja era el foro para hacerlo. Digamos, si por ejemplo nosotros nos hubiéramos enfocado solo en listas de espera, bueno, se atiende esa temática, pero incluso las mismas listas de espera no se van a solucionar si no se atiende el tema de la deuda. O incluso las mismas listas de espera no se solucionan si solo se enfoca, por ejemplo, en el tema especialista. Por eso, diputada, perdón, solo en aras del debate, ¿verdad? Sí, claro. Si ustedes le incluyen tema Marta Esquivel a un tema de discusión que, por ejemplo, era la lista de espera, al común de la gente lo que realmente le importa es cómo solucionar las listas de espera. El país les hubiera agradecido, aplaudido muchísimo si ustedes se dedican a buscarle salida a las listas de espera. Eso hubiera sido genial. Pero claro, había un tema político de por medio que también terminó manchando un poco el trabajo. Piensa uno desde estos micrófonos. Bueno, varias cosas, y era lo que le decía anteriormente. El tema de listas de espera, yo entiendo a la ciudadanía, pero digamos, si se ve como algo separado de la deuda del Estado, no se soluciona, porque todos estos desafíos se tienen que solucionar en conjunto. Por ejemplo, el tema de las listas de espera en el Hospital de Cartago no se soluciona si no se atiende la problemática del Hospital de Cartago. Entonces, es un tema muy complejo que si la institución no se ve como un todo,
estas problemáticas no se pueden solucionar. Con el tema político, a ver, yo lo que sí insistiría, y ustedes y cualquier otra persona puede pensar distinto a mí, pero yo sí sería muy enfática en que el tema político implica sentar las responsabilidades políticas de las decisiones que tomó la institución. Y eso no es contra una persona, es, ok, alguien está ostentando un cargo público y tiene que responder por ese cargo público. Y si bien es cierto, y eso lo dijimos, está escrito en el informe, y ayer enfatizamos las 3 compañeras del informe de minoría, varias problemáticas de la caja no son nuevas con este gobierno. Lo que sí señalamos es, ok, el gobierno las heredó, pero este gobierno, cuando tuvo el poder estos 4 años, ¿cómo atendió esas problemáticas? Y en realidad vemos que las listas de espera no bajaron, se suspendió el portafolio de inversiones por un tiempo, generando pues preocupación, desconfianza, desorden, el tema de la deuda, que si bien es cierto, no la puede resolver solo este gobierno no intentó ni siquiera empezar a resolverlo. Entonces, para nosotros sí era muy importante validar que muchos de los temas vienen desde antes, pero sí señalar en estos 4 años la responsabilidad sí la tuvieron personas específicas y nuestro informe lo señala. Sí. Bueno, ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Qué sigue a partir de estos 2 informes? Sí, bueno, ahora ambos informes, con prioridad el que ganó, el que tuvo los votos, el de mayoría, suben al plenario y deben votarse en el plenario. Hace algunos años, una de las críticas que se hacía a estas comisiones es que los informes pasaban meses o años y no se discutían. Por una reforma que hubo al reglamento, ya hay un plazo máximo para discusión de estos informes y su votación. Entonces, ese plazo me parece, doña Lorena, que va a ser en nuestro tiempo, o sea, antes de nosotros irnos al finales de abril. Y entonces, en el plenario se somete a votación inicialmente el de mayoría, y si ese no recibiera los votos por alguna razón, entra a jugar el de minoría que presentamos nosotros. Pero como parte de la discusión, igual, a ver, hay amplia flexibilidad en el plenario y amplia flexibilidad para las diputaciones de pues expresarse en el plenario, podrían tomar como base cualquiera de los 2 a la hora de discusión, pero el que se vota formalmente es inicialmente el de mayoría. Muy bien. Bueno, esperemos entonces qué suerte tiene ya en el plenario entonces, diputada, ¿verdad? Sí, así es, eso es lo que sigue, exactamente. Es lo que queda. ¿Y qué sensación tiene usted? ¿Qué le dice el corazón? ¿Cómo le va a ir al informe? ¿Qué va a pasar después de tanto trabajo en la comisión? A ver, don Henry, doña Lorena, yo creo que muy a mi pesar, en el sentido de que no es mi posición, yo creo que el plenario replicará lo que hizo la comisión, y creo que el informe de mayoría recibirá más votos. Que yo creo que eso sea lo mejor para el país, pues no lo creo, pero soy una visión, nada más, soy una de 57, pero creo que se repetirá la historia que vivimos ayer. No obstante, eso no significa que quienes tengamos visiones disidentes a la hora de la discusión en el plenario, pues no las diremos, porque son temas que consideramos altamente importantes. Claro. Diputada, muchas gracias. Claro, con muchísimo gusto, y ahí quedamos a la orden para cualquier situación en el futuro sobre este u otros temas. Excelente, le agradecemos mucho a la diputada Andrea Álvarez de Liberación Nacional aquí en Contexto. Ella presidió la comisión. Fue la presidenta de la comisión. Y las otras 2 diputadas que estaban suscribiendo con ella el de minoría era Rocío Alfaro del Frente Amplio y también la diputada Paulina Ramírez. Ellas han fustigado, como dijo un medio, muchísimo ese informe porque lo ven que le falta criticidad, es la palabra que se utiliza en esos casos. Vamos a las noticias, 11 de la mañana, 30 minutos. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. Repaso informativo a esta hora de la mañana. La ruta 32 está habilitada en este momento. Durante la madrugada hubo algunos cierres por caída de material. Sin embargo, de momento no se prevé que haya nuevamente algún cierre. Estudiantes de la Universidad de Costa Rica se manifiestan por la necesidad de un transporte desde Cartago, así como sucede en otras partes del país. Aseguran que tienen problemas para poder trasladarse e inclusive señalan algunos
algunas veces situaciones de inseguridad. Señalan desde la UCR, por su parte, que la suspensión del servicio fue una decisión responsable y consensuada, pues dando al final sus alegatos. La Fiscalía de Heredia presentó la acusación y solicitó la apertura a juicio de por lo menos 11 personas que estarían involucradas en el homicidio de 2 primos. Esto fue hace un año, precisamente en Heredia, dentro de un local comercial, un bar. En información internacional, el Papa León XIV estaría viajando en junio a España para inaugurar la torre más alta de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, luego de visitar 4 países africanos y Mónaco. El viaje del Papa incluye Argelia, según anunció el Vaticano, lo que supone la primera vez que un pontífice viaje a la nación musulmana del norte de África. Esto es lo que hay que saber a esta hora de la mañana. Son las 11:31. No sé, ¿verdad? Que mañana es su cita, que dentro de una semana, para evitar estas cosas. La cita de laboratorio se da de acuerdo a la cita que se le asigne el médico. Si el médico lo va a valorar a usted en 6 meses, por ejemplo, la cita de laboratorio se da con 15 días de anterioridad, 22 días o una semana, de acuerdo a los análisis que se le hagan. Porque los análisis de rutina muchas veces salen el mismo día, pero como estamos en un hospital especializado, muchos de estos análisis pues tardan su tiempo en realizarse, ¿verdad? Ahora, el recordatorio en el San Juan de Dios no se da porque no tenemos la plataforma del sistema informático de laboratorio unido al EDUS, pero esto sí se da en 22 centros, 22 laboratorios de la Caja Costarricense de Seguro Social. De hecho, ya se están tomando medidas para que en la siguiente contratación, en los que no tenemos, vayamos a contar con este sistema de aviso de cita. Pero lo que se hace es tratar de que la persona, bueno, se le da la recomendación de que tal vez ponga una alarma en el celular o se le resalta el documento de cita con fluorescente a la hora y la fecha de la cita para que lo pegue en la refri. Sí, alerta en el celular, sí, lo que sea. Sí. Ahora, doctora, obviamente, ¿qué hace la gente? Por ejemplo, en muchos casos necesitan los exámenes de sangre para diagnósticos, para, no sé, ya decisión de un médico por un tratamiento. Todo eso en escala se va atrasando. Sí, por supuesto. El problema con la gente, pongamos el ejemplo del 2 de enero. Usted no vino el 2 de enero, tiene cita ahora, no sé, la otra semana. Entonces usted se le ocurre que va a llegar temprano al laboratorio para que le hagan los análisis. Volvemos al punto que exponía anteriormente. No todos los análisis que se le envían en un hospital altamente especializado, con médicos especialistas, salen de rutina. Son análisis que tienen metodologías un poco más complejas, ICP+, HPLC, y tardan más de un día en salir. No son de ya para allá. No, de ya para allá no le van a salir. Y el médico, usted llega a la cita sin exámenes y tal vez no le puede valorar lo que requería valorarle para tomar la decisión médica, o enviarle un tratamiento diferente, o ver si el tratamiento que le envió realmente le está funcionando. O sea, además, que prácticamente se pierde la cita con el especialista también, porque no es tan productiva. Usted llega y efectivamente no es tan productiva, y esas personas que llegan sin cita nos atrasan la dinámica del laboratorio. Obviamente tienen prioridad los pacientes que llegaron con cita para ese momento. Sí se les va a atender, pero se les atiende hasta finalizar con los que tenían cita para el día. Esto le genera molestia, el paciente viene en ayunas, tiene que tardar más haciendo fila, y no es la idea, no es un flujo eficiente de pacientes en el laboratorio. Entonces, otra opción que se les da es que si usted ve que no va a ir, puede llegar a cambiar la cita, o si le dan una cita para un fin de semana largo, usted dice, no, yo definitivamente no voy a estar, indíquele al funcionario que la requiere para otro día, ¿verdad? El asunto es que no la pierda y que venga con cita programada. Nosotros de 8 de la mañana y 4 de la tarde, de lunes a jueves, y los viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, se solicitan citas o se realiza el cambio de cita. Claro. Y ocurre mucho, doctora, entonces, dos cosas en las que, a ver, así somos en todo, pero yo me quiero imaginar, gente que llega al otro día diciendo es que se me olvidó, o gente que va el día anterior, puede pasar. No, es que vengo hoy porque mañana no puedo. ¿Eso pasa? Sí, de hecho, como le digo, siempre se trata de atenderlos
únicamente que no se va a atender a la hora y la fecha que es, se atrasa, se hacen más filas, se atrasan los tiempos de respuesta y pues es una situación multifactorial. Los pacientes nos dicen, vea, es que se me olvidó. Otro le puede decir a usted, no sé, ayer tenía una situación con el transporte, tenía una situación de salud, pero al menos aquí en el hospital creemos que entre más informada está la población de lo importante que es realizarse los análisis y llegar el día que es, a la hora que es, con la muestra que se le solicita, que se tomó siguiendo las instrucciones específicas que se le dan, pues mucho mejores resultados va a tener el usuario, que es lo que se pretende. Nosotros aquí en el laboratorio no tenemos lista de espera. Sí. Bueno, doctora, y finalmente, uno siempre piensa en esto, yo no sé si esa es una visión muy de papá, en cómo castigar el mal comportamiento. Ustedes no tienen cómo, ¿verdad? O sea, no se puede. Y cuando se pueda sacar la cita, digo yo, no se puede negarle a alguien una cita aunque llegue después. Digamos, no es que usted no vino el día que es y lo castigamos así. Eso no se puede. No, lo que se le indica al paciente, obviamente, si llegó en horas de la mañana, en ayunas y todo el asunto, es que se le atiende al final. Pero si un paciente llega, por ejemplo, sus análisis requerían ayuno y llega después del almuerzo y dice que tiene cita a las 3 de la tarde, evidentemente se le indica que no se le van a realizar esos análisis, no van a tener ninguna validez clínica porque la parte preanalítica no la cumple, no van a salir a tiempo para que los revise su médico tratante, entonces en estos casos si no se le realiza. ¿Verdad? O si el análisis sabemos que no va a estar a tiempo por el procesamiento que requiere, pero no es un castigo, sino es más bien tirarlo de otra manera, concientizar al paciente de lo importante que es que llegue en la fecha y la hora citada. Excelente. Doctora, pues gracias por la información. Muy triste que pase, pero pasa. Así que muy amable. Con gusto. Ella es la doctora Pamela Loaiza, que es jefa del laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios. Ahí está, ese ausentismo, esa forma nosotros de ser, a veces tomamos muy alegremente temas de salud, y es tan importante porque usted no sabe si la decisión suya fue no ir porque pues no ya se pude. Sentía mejor. Sí, y sabe que le quita el espacio a otro. Además. Y además los tratamientos suyos hacia adelante también se van corriendo, van perdiendo mucho tiempo. Ahora que estamos hablando de citas de espera, etcétera, etcétera. El ausentismo entonces, 40% en el Hospital San Juan de Dios, y sí lo recalca ella, enero se marca mucho esa tendencia y obviamente ya entramos en febrero con el mismo comportamiento. Bueno, vamos a hacer repaso también a nivel de salud, lo que sucede, por ejemplo,